es importante también que entendamos quién es Pablo y a quién le está hablando. Pablo en esta carta específicamente, en comparación a otras, Pablo está hablando con un público influido, con un modo de pensamiento en ese momento del estoicismo. Entonces Pablo tiene algunas necesidades estoicas de argumentar, y es esa razón por la que el primer capítulo de Romanos está construido de esa forma. Él coloca el concepto de carne diferente o de heterosarx, para que entonces él, como si fuera una plastilina, hace una bolita de plastilina y hace una figura y dice: malo, 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 malo. Y todos decían amén. Porque en el capítulo, acuérdense que esto no fue un discurso de Pablo, sino una carta. La carta llegó a las manos de una congregación dividida. Una congregación judía, una congregación griega y romana, mezclada. Y cuando empiezan a leer, la carta del capítulo 1, yo me imagino que cuando habla de idolatría, todos los judíos, especialmente los hebreos, decían amén, gloria a Dios, son ellos los que están. Híjole, Pablo ahora sí se le pasó. Pero en el capítulo 2, la carta continúa y Pablo parece que se voltea y le dice en el discurso a los judíos: pero tú, ¿qué haces? Que los estás juzgando, haces lo mismo que ellos. Para entonces poner la primera piedrita, Romanos 2:11, porque para Dios no hay acepción de personas, no hay diferencia de personas. Y entonces lo que él dijo que era malo en el capítulo 1, cuando dice que se arrojaron a hechos vergonzosos, hombre con hombre, mujer con mujer, toma ese concepto malo, que ya dedicó un capítulo a decir malo, 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 y hace una lista de muchas cosas negativas alrededor de esa idea. Y entonces en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 24, anótenlo por favor, Romanos 11, 24, nos retoma la idea y dice: pero Dios ha hecho algo antinatural para que te salve. Se lo repito. Dice Pablo: sí, es malo, al hacer algo antinatural, pero en Romanos 11:24, Dios hace heterosarx para salvar a los gentiles. ¿Qué te parece? Y hay 5 palabras y 5 conceptos en el libro de Romanos que son deconstruidos. Pablo los coloca en los primeros capítulos para después desarrollar encima de esos conceptos ideas nuevas en relación a la libertad en Cristo, a la salvación para todas las personas. Y es maravilloso cómo se desenrollan las ideas alrededor de la salvación en el capítulo 9 y 10 de Romanos. Vamos a ir rápido. En Romanos 1, 24, 27, Pablo condena a todos los homosexuales. Falso. En Romanos 1, 26, Pablo condena a las lesbianas. Falso. En Romanos 1, 24, 27, Pablo condena todos los actos sexuales de amor entre varones. Falso. En Romanos 1, 24, 27, Pablo explícitamente condena los actos homoeróticos o homoafectivos como pecado. En Romanos, Pablo demuestra que la homosexualidad es una abominación, el pecado más grave. En cada punto tenemos la posibilidad con estas frases de desarrollar una discusión teológica que nos lleva a esas conclusiones, ¿no? Vamos a ver, sigue. En Romanos 1, Pablo demuestra cómo ciertos individuos por su idolatría llegan a ser homosexuales. Y estas imágenes también refuerzan estos conceptos, porque aquí tenemos plasmada la homosexualidad en esa cultura. Es decir, es una influencia importante en esta época. Pablo condena todos los actos homoeróticos por ser contra naturaleza. Pero ¿se acuerdan ustedes de Pablo el predicador? Pablo el viajero, Pablo el que visitó el Areópago, un auditorio, coliseo, lleno de sabios y lleno de hombres, y lleno de hombres que tienen amantes jóvenes sexuales, los paidos. Entonces esto es muy interesante porque cuando Pablo, y dice en el libro de Hechos que Pablo se para enfrente del Areópago, predicó el evangelio, pero nunca los condenó. A ellos habló con homosexuales
Y tenemos también la información de quiénes específicamente se salvan. La Biblia lo dice, vienen los nombres. Investigamos los nombres y nos damos cuenta de que esas personas eran filósofos contemporáneos a Pablo y que ellos verdaderamente tuvieron un cambio por aceptar a Cristo. Pero término contra naturaleza, que es el que les mencionaba. Heterosarx y sarx, que es traducido carne, aparece en Gálatas 5:24. La palabra heteros, que es la raíz de heterosexual, es el número 2087, aparece en la Biblia. Y sumado, heteros sarx nos es traducido como carne diferente. Siguiente. Y en Romanos 11:24 es Dios mismo quien actúa contra naturaleza. ¿Se acuerdan? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, contra naturaleza, heterosarx. Entonces, Pablo, como les decía, lo retoma, de modo que le suena muy negativo en un capítulo. Ahora parece que Pablo lo hace positivo cuando injerta a los gentiles creyentes en el verdadero olivo, símbolo del pueblo de Dios. Un argumento muy pesado para cuando te hablan de Romanos. Eso sin hacer el mapa, porque también hay otra manera de explicarles Romanos. Si lees el capítulo 2 completo antes del 1 y vas leyendo hacia arriba, versículo por versículo, te vas a dar cuenta de cuál es la intención de Pablo. Ciudad de Corintio. En el contexto histórico-social, vemos que está este versículo, 1 Corintios 6:9, donde aparecen estas palabras muy, muy importantes. Siguiente. Corintio era una ciudad romana rica en comercio, a 40 millas al oeste de Atenas y al sur de Grecia, donde la prostitución cultica se practicaba en el templo pagano de la diosa Afrodita, con actos sexuales como parte de la religión. Nuevamente es importante que entendamos qué dioses y cómo eran adorados para entender por qué Pablo dice eso. Entonces, en ese templo que era bien conocido por sus 1000 mujeres y hombres dedicados a la prostitución, sin duda algunos de los griegos de aquella época continuaban frecuentando sus templos después de su conversión al evangelio. La prostitución masculina era un negocio lucrativo en las calles y burdeles donde niños eran comprados en el mercado de esclavos y castrados para preservar su apariencia juvenil y de esta manera servir a sus señores. Aquí tenemos a la diosa Afrodita y la figura de la moneda que se usaba en ese momento en Corintios. Muy importante para ellos, inclusive en su moneda. Este es el templo con las 1000 personas que caben aquí. Son columnas enormes, impresionante. Y así es como luce hoy. Y tenemos dos palabritas. La Biblia dice que esto eran algunos y no entrarán al cielo, ni los afeminados, ni los sodomitas heredarán el reino de Dios. Y tenemos dos palabritas, arsenos koitai y malakoi. ¿Qué acontecía en esa época? Ahí estudiamos el aspecto cultural de la paiderastía, es decir, el amor paidos, el amor que se puede dar culturalmente aceptable en este momento entre un hombre mayor y un hombre menor. En la Roma clásica, los hombres demostraban su virilidad no solo con mujeres, sino también con esclavos varones propios, pero nunca de los otros. Entonces tenemos aquí los eromenos y los erastes. Malakos es la palabra 3120 del griego, y en el comentario de la New American Bible dice: la palabra griega que es traducida como jóvenes prostitutos puede referirse a catamitas. Por ejemplo, jóvenes que estaban cautivos para la prostitución, una práctica común en el mundo griego-romano, y en la mitología griega esta era la función de Ganímedes, el copero de los dioses, y su nombre latino era Catamus. New American Bible. Arsenos koitai, número 733, es la suma de dos palabras, el conjunto de macho, cama, o acostarse con hombre. Hombre encamador que se relaciona con prostitutos, arsenos koitai. Pero esta palabra malakos en la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en hebreo para griego, nos aparece así. Otros textos donde malakos es usado en el Antiguo Testamento, vamos a verlos. Por ejemplo, en Proverbios 26:22 dice: las palabras del chismoso son como
suaves bocados que descienden al íntimo o a lo profundo del vientre. Y aquí encontramos que la palabra a la que se refería Pablo en la versión Septuaginta en el Antiguo Testamento es suave. Suave. Siguiente. Por lo tanto, podemos ver esto en un cuadro de teoría de interpretación. La palabra malacos, joven prostituto. El apóstol Pablo está condenando entonces, y ya vimos toda la historia alrededor de malacos. El apóstol Pablo cuando está diciendo en 1 Corintios 6:9, no está diciendo a los pasivos y a los activos, porque no era eso. Si ya estudiamos el contexto histórico de estas palabras y lo que sucede alrededor de ellas, quiénes son, qué hacen, podemos deducir entonces, les repito, como teoría, que Pablo estaba condenando primero acá la venta de jóvenes para la prostitución, y acá está condenando a los hombres que compran a los prostitutos jóvenes. Esto tiene un sentido histórico y esto tiene fundamentos en hermenéutica. Primera de Timoteo 9:10 nos dice igual nuevamente. Y tenemos este cuadro precioso que nos ayuda a entender qué es la idea de Pablo cuando él hace esa lista de 3 palabras. Tenemos que Pablo está diciendo: ni a los transgresores y desobedientes, a los irreverentes y pecadores, a los impíos y profanos, parricidas, matricidas, homicidas, devasos, sodomitas y secuestradores, pornos, arsenos, coitai y antrapodistas, mentirosos, perjuros y otros. Pero cuando veo la lista, parece que estos de aquí son algo que no checa esto con esto y esto con esto, porque nuestras Biblias dicen sodomitas, los sodomitas. Pero ¿quiénes son los sodomitas? ¿Kadesh y Kadesha? Entonces aquí vemos pornos, prostituto, los que compran a los prostitutos y los traficantes de los esclavos y prostitutos. Entonces sí, si estudiamos el origen de estas palabras, llegamos a poder armar este cuadro con la teoría de esta interpretación. Mateo 19, 1 al 12 habla, Jesús hablando sobre el matrimonio. Jesús se para, con esto termino, Jesús se para con sus discípulos en un momento, llegan los fariseos que siempre le están intentando convencer o ponerle trabas para que desista de su ministerio. Y en esta ocasión le generan una pregunta pública y controversial: el divorcio. El divorcio no tiene que ver con genitalidad. A Jesús le preguntan: ¿cuál es la razón para que un hombre se separe de su mujer? Porque es fea, porque no cocina bien, porque se pelea mucho. ¿Cuáles son las razones? Dinos, Jesús, para que yo me pueda separar de mi mujer. Y Jesús les dice: solo por adulterio. Oye, está muy fuerte, ¿no? Esa situación, le dice uno de los discípulos. Si tal es la condición del hombre, no conviene casarse. Pregunta: ¿está hablando de genitalidad? No, en ningún momento se tocó el asunto sexual. Está hablando de afectividad entre hombres y mujeres en una relación heterosexual. Y Jesús afirma: les hemos dicho que al inicio Dios los ha creado hombre y mujer, varón y hembra. Pero se van los fariseos y entonces, les digo, llega uno de los discípulos, no dice cuál, y dice: oye, maestro, solo los discípulos, o sea, maestro, si tal es la condición del hombre, no conviene casarse. Está cañón. Y Jesús les dice: esto no es para todos. Hay 3 grupos de hombres que no se van a relacionar afectivamente con una mujer, que no se van a casar. Eunucos que nacieron así del vientre de su madre, eunucos que se hicieron a sí mismos por causa del reino, y eunucos que los hombres los hicieron eunucos. Si en el capítulo completo Jesús está hablando de afectividad, entonces, ¿quiénes son los eunucos de Mateo 19? ¿Será que Jesús habla de hermafroditas? ¿Jesús habló de genitalidad? ¿O Jesús está hablando de hombres impedidos para relacionarse afectivamente con una mujer? En la Biblia, el tema de homogenitalidad está relacionado a la situación
cultural y lo que sucede en idolatría alrededor del pueblo de Israel. Entonces sí, diseccionando ese pedacito, separándolo, podemos entender cuando Jesús les dice que hay un grupo de hombres que no se van a casar con una mujer y que Dios no lo ve mal. Además, el libro de Isaías, capítulo 56, Isaías, el libro mesiánico de profecías que se cumplirían en la época de Jesús. No sé si alguien lo puede buscar, Isaías 56, 13, 14. Dice el profeta mesiánico que en aquel tiempo, en el tiempo del Mesías, de Yeshua HaMashiach y de Jesucristo el Mesías, habría la oportunidad de que los excluidos de Israel se incluyeran, porque el Señor les iba a permitir a los eunucos que guardaran la ley y los mandamientos, que fueran incluidos como parte del campamento de Israel, y eso era algo que no tenía cabida en el Antiguo Testamento. Entonces esta profecía mesiánica se cumple a partir de que se rasga el velo en el templo y Pablo establece, ¿no?, perito arquitecto teológico, que para Dios no hay acepción de personas, no hay griego, no hay hebreo, no hay esclavo, no hay libre, que todos son iguales. Por eso es importante distinguir entre homoafectivo y homogéneo.